Bienvenidos, gracias por permitirnos entrar en vuestros hogares. Estamos contentos de estar aquí disfrutando la palabra de Dios. Para esta semana el Señor nos ha dado un tema maravilloso, la obra de los apóstoles. Estamos viendo el libro de los Hechos y llegamos al capítulo 13, cuando ahí hay un equipo de personas que no son voluntarios. Ellos son enviados por el Espíritu Santo a hacer la obra de Dios. ¿Y en qué consiste la obra de Dios? Realmente en dispensar el Espíritu dentro de las personas para que haya un nuevo nacimiento. Bienvenidos, vamos a gozarnos juntos con la palabra de esta noche. Byron, bienvenido a este programa. Amén, hermano, muchas gracias. Los televidentes, gracias una vez más por permitirnos entrar en sus hogares. En esta semana vamos a hablar de la obra de los apóstoles. Y la obra de los apóstoles no es otra cosa que la obra del Espíritu a través de los apóstoles. Amén. ¿Y en qué consiste la obra de los apóstoles? Como usted dice, es el dispensar del Dios para dentro del hombre, a fin de poder llevar a efecto lo que Él siempre quiso, que el hombre expresara a Él. Amén. Entonces, esta voluntad eterna de Dios, vemos que el Señor en Génesis comienza a dispensar su voluntad. En Génesis 1:28, cuando dice al hombre, y los bendijo y les dijo, fructificad, Sí. multiplicad, Amén. llenar la tierra y sojuzgarla. Amén. Pero no solamente queda en Génesis, sino también vamos en Mateo 28, del 18 al 20, cuando dice, el Señor Jesús les dice, ya no es el Padre, ahora dice el Señor Jesús a sus discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero más adelante vemos también en Hechos la voluntad eterna de Dios, en Hechos 1:8, donde dice, el Espíritu, habíamos dicho Dios en Génesis, Mateo Jesús, ahora el Espíritu es el que está hablando, y dice, y recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Amén. Bajo esta premisa vemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu hablando la voluntad eterna de Dios. Todos en unidad, todos hablando una misma cosa y todos en unanimidad. Maravilloso, hermano. Qué claro es la palabra de Dios. Tenemos un caso concreto de un hombre que hacía una obra en el Nuevo Testamento. Este hombre se llamaba Saulo. Él hacía una obra. Él trataba de agradar a Dios. Pero por supuesto que esta no era la obra del Espíritu Santo. Fue necesario que el Señor Jesús se revelara a él, lo llamara. Él tuvo una experiencia maravillosa. Dice en Hechos capítulo 9 que el Señor le dijo, Hechos capítulo 9, versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie, enmudecidos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que, llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y sin comer nada. Este hombre, después de tener un contacto con Dios, quedó con los ojos abiertos, pero no veía nada. Al contrario, quedó ciego. Entonces, este hombre debe haber tenido una fuerte impresión en su corazón. Él quería hacer una obra, hacía una obra, pero no provenía de Dios. Hoy en día hay muchos hombres creyentes que hacen la obra,
pero realmente la única obra que edifica es la que proviene del Espíritu Santo. Y aunque este hombre estaba con los ojos abiertos, al ser enviado a la ciudad donde ya había el testimonio de la iglesia, y al orar este discípulo por él, dice que de sus ojos le salieron como unas escarchas y él pudo ver al cuerpo. O sea, por un lado necesitamos creer en el Señor y recibir la vida divina para ser uno con Jesucristo el Señor. Amén. Pero por otro lado, necesitamos bautizarnos para ser uno con el testimonio de la iglesia en cada ciudad. Amén. Porque él, una vez que recibió la vista, dice al instante, él fue bautizado. Ahora bien, otro caso de una persona que abrió sus ojos lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Dios había puesto al hombre, Adán y Eva, junto al árbol de la vida y al árbol del conocimiento. El un árbol tenía como fin la vida eterna, el árbol de la vida. Y el otro árbol era el conocimiento del bien y del mal, con una seria advertencia: el día que de él comieras, ciertamente morirás. Vemos que la serpiente, muy astuta, se presenta a Eva y le dice: come nomás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo único que va a suceder es que tus ojos serán abiertos. Cuando ella comió del árbol, este fruto, abrió sus ojos naturales y cerró sus ojos espirituales. Amén. Ella salió fuera de la presencia de Dios. No pudo más agradar a Dios. Porque una persona que come del árbol del conocimiento no puede ser enviado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando ella abrió sus ojos, realmente no estaba siendo uno con el Señor. Hoy Dios quiere que nuestros ojos sean abiertos en el Espíritu para que podamos ser enviados a hacer la única obra en el Nuevo Testamento, que consiste en dispensar al Espíritu dentro de las personas, que haya redención, que haya regeneración y sobre todo que haya transformación. Porque si una persona no es transformada, la obra que va a hacer va a causar división, contienda, enemistades, porque esa es la obra del árbol del bien y del mal. Con este contexto, Germán, ¿qué podemos hablar en relación a esta obra del Espíritu? Sí, hermano Jorge, gracias. Buenas noches. Como estamos viendo Hechos 13, podemos leer Hechos 13 del 1 al 4. Y dice: había entonces en Antioquía, en la iglesia local, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el hermano de crianza de Herodes, el tetrarca, y Saula. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, los impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Es una palabra que se relaciona más con la obra que el Señor manda a sus discípulos a cumplir. Y aquí vemos una condición muy importante. Habían 5 personas y eran profetas y maestros. Y estos profetas y maestros tenían diferente condición social. Bernabé, levita, natural de Chipre. Simón, Níger, que seguramente era de origen negro, también estaba dentro de los 5. Lucio de Cirene pertenecía al África del Norte y era un judío que era pariente de Pablo. Y también tenemos Manaén, hermano de Herodes, que mandó a matar a Juan el Bautista. Y por último tenemos a Saulo, que es un judío de origen de Tarso y era instruido con Gamaliel. Vemos aquí que habían diferentes personas con diferente raza, diferente clase social, diferente cultura. Entonces, el Señor, ¿qué nos quiere llamar a hablar con esto? Habían hermanos judíos, gentiles, con orígenes de rango social diferentes, y así es la iglesia. La iglesia se compone de muchas personas, pero esas personas, lo importante aquí, como estaba hablando aquí, estaban hablando juntos en un solo espíritu. Y ellos estaban orando y estaban impartiendo espíritu y vida. Entonces ahí vemos una situación en que el Señor, a través de su espíritu, dijo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces ahí empieza el ministerio de Pablo.
Amén. Lógico, para que haya un envío es necesario que primero haya una vida. No Amén. queremos hacer una obra, sino que la propia vida produce la obra. Amén. Amén. Una vez que usted esté en la línea de la vida, usted está disfrutando del Señor, vive la realidad del Espíritu, espontáneamente usted va a ser enviado a la obra. Amén. Pero hoy en día muchos salen a la obra sin tener una constitución interior de realidad del Espíritu Santo morando en ellos. Entonces nuestro énfasis no es hacer la obra, nuestra énfasis es disfrutar a Cristo, Amén. que tengamos una realidad de vida interior y por ese hecho de vivir en su presencia, comiendo, alimentándonos, respirando, ejercitando nuestro espíritu, espontáneamente estas personas van a ser enviados para hacer la obra de Dios. ¿Verdad, mi hermano Byron? Así, porque la obra no es una obra física. Ajá. La obra es el dispensar del Dios triuno para el interior de cada una de las personas. Amén. Por eso es que estamos dispensando. ¿Qué es lo que dispensaban los apóstoles? ¿Qué es lo que dispensaba Pablo? Dispensaba espíritu. Amén. Dispensaba a esa vida que tenía interiormente. En Gálatas podemos decir, en Gálatas 3:1 le dice, oh Gálatas insensatos, dice, habiendo comenzado en el espíritu queréis perfeccionaros por la carne. Entonces la obra no es una obra física, la obra es una obra del espíritu, por eso es una obra del espíritu. Y para que esta situación pueda darse, necesariamente las personas que van a hacer la obra necesitan reunir ciertas condiciones. Vemos primero en Hechos, con el primer mensaje de Pedro a la gran multitud después de Pentecostés. ¿Qué es lo que decía ahí? Primero, no fue una obra individual, sino una obra colectiva, Amén. porque dice que separaron todos los Amén. 12 apóstoles. Los 11 apóstoles detrás de Pedro y Pedro hablando, estaban respaldando, es una obra colectiva. Amén. Pero para que sean escogidos, algo tienen que hacerlos, alguna condición, algunos requisitos debe reunir la persona. Pedro, ¿por qué fue escogido para el primer discurso? Porque a él le fue revelado quién era Cristo. Y también le fue revelado quién es la iglesia. Amén. ¿Qué es la iglesia? Amén. Entonces una persona para ser escogido tiene que saber primero quién es Cristo Sí. y después quién es la iglesia. Amén. O qué es la iglesia. Amén. Amén. ¿Verdad? Claro que sí. Entonces ahí el Señor le puede dispensarse. Sí. ¿Y cómo es lo que hace esto el Señor? ¿Cómo es que uno es uno con el Señor? Uno le revela. Pablo vemos lo mismo. Cuando él empezó su ministerio, antes de empezar su ministerio, ¿qué es lo que hizo? Una gran luz le vino camino a Damasco. ¿Y qué es lo que el primero le reveló? Primero le reveló quién es Cristo. Por eso le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me ¿Por persigues? qué me persigues? Y dice, Señor, ¿a quién persigo? Dice, el rato que tú invocas, que vos persigues a los que invocan el nombre del Señor, me estás Amén. persiguiendo a mí. Amén. Entonces él entendió que aquella persona que invoque el nombre del Señor es uno con el Señor. Ajá. Entonces lo que le hagan a esa persona a través del cual está siendo invocado el nombre del Señor, es lo mismo que estuvieran haciéndole al Señor, al mismo Dios. Y acto seguido también le reveló qué es la iglesia. Amén. Amén. ¿Y cómo lo reveló? A través del cuerpo. ¿Y quién le reveló la iglesia? A través de decir, y ándate a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y quién llegó a decirle lo que tenía que hacer Pablo? Ananías. Una persona, un pequeño miembro del cuerpo, pero que tenía una encomienda. ¿Y qué es lo que tenía esa persona, del miembro del cuerpo, para poder atender un requerimiento de Dios? Que él también estaba orando. O sea, la condición es que estaban orando. Amén. Ananías estaba orando. Amén. Estaba siendo ferviente, invocaba el nombre del Señor. Entonces ahí puede tener la revelación. Y puede tener el envío para poder ir a hacer la obra que Dios quiere. Dispensar a Dios en los hombres. Amén. Esto es muy serio, hermano. Quiere decir
que una persona para ser enviada previamente debe conocer la plena voluntad de Dios. Amén. Porque si no, no puede ser enviado. Su envío va a ser un caos. Hay una palabra que dice en Mateo en relación a eso. Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Primero, debe conocer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que usted pueda recibir la revelación del Hijo de Dios, que pueda conocer la iglesia como el testimonio de Jesucristo en esta tierra. De esa manera, con realidad de visión y de vivir en el Espíritu, puede ser enviado. Porque dicen aquel día, muchos me dirán: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos obras poderosas. Entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Mire qué curioso es esto. Estas personas posiblemente dejaron sus familias, sufrieron al salir a otras ciudades, a otros lugares a predicar el evangelio. Echaron fuera demonios, sanaron enfermos, hicieron obras milagrosas. En realidad, nadie se iba a dudar que ellos no venían de parte de Dios. Pero aquí el Señor dice: no os conozco, y califica su obra como obra de iniquidad, como obra de injusticia, porque usaron solamente el nombre del Señor para hacer su propio trabajo. Ellos no fueron enviados por el Espíritu Santo, porque Dios respalda a lo que Él envía, tiene el respaldo del sello del Espíritu. En todo caso, hermanos, esta seria advertencia, hacer una obra humana, porque proviene de un corazón, de una voluntad que no ha sido tratada y que quiere servir a Dios, porque al hombre en sí le gusta agradar a Dios. Al hombre natural le agrada servir a Dios. Pero aquí Dios dice que no requiere hombres naturales. Amén. Él quiere hombres espirituales, Amén. hombres que conozcan su voluntad, hombres que hayan recibido esta revelación de Cristo y la iglesia, y hombres que hayan sido transformados para que sean de bendición y puedan edificar la iglesia del Señor. Con esta seria advertencia, hermanos, ¿qué podemos hacer? Señor Jesús. Oh Señor Jesús. El Señor nos está advirtiendo y nos dice claramente que toda obra a donde Él nos llama a hacer, la debemos hacer por un llamado, y es el llamado en el Espíritu. Y Él utiliza nuestro espíritu humano y se mezcla con el Espíritu Santo. Amén. Para que esa obra sea dada solamente por la voluntad de Dios, el Padre. Pero aquí vemos también la situación de Bernabé y Saulo. Ellos fueron llamados y enviados a hacer una obra. Sí. Y vemos que estas 5 personas estaban juntas porque estaban en el Espíritu. Es una condición importante en nuestro vivir espiritual. Estar juntos en unánimes en un solo sentir. Amén. Y dice que cuando más oraban, dice, más unánimes se volvían. Y dice también, así el Espíritu les decía las mismas cosas a cada uno, y a todos les hablaba en la misma forma. Entonces es una cosa importante aquí, hermanos, la oración. Cuando nosotros somos fervientes en la oración, en el Espíritu, el Señor nos está hablando a todos la misma cosa. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos uno con Él, como miembros del cuerpo. Y cuando más oramos, la palabra es, a través de su palabra es infundida en nosotros. Pero ahí necesitamos una condición importante. Necesitamos comer, rumiar la palabra. Porque si no tenemos la palabra constituida dentro de nosotros, pues la obra que vamos a hacer no va a ser en el Espíritu. Y vamos a hacer, como dice, una obra natural. Y lo que decía el hermano Jorge, vamos a estar en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esa obra al Señor no le agrada. Necesitamos, por lo tanto, estar en el árbol de la vida. Estar en Cristo para poder dispensar a los demás las realidades divinas. Amén. En Hechos 22, versículo 13, dice el testimonio de Pablo: vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista.
Amén. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y el versículo 14 es maravilloso. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Amén. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Este hombre recibió la vista, pudo mirar al Señor y también iba a escuchar la palabra del Señor. Él pudo ver al justo, al Hijo del Dios viviente, para que él conozca su voluntad. Para eso fue llamado. Definitivamente, hermanos, para ser enviado, el énfasis que queremos dar en esta noche es conocer la voluntad de Dios. Sí. ¿Para qué fuimos puestos en esta tierra? ¿Para qué el Señor nos redimió? ¿Para qué Él nos regeneró? Para que seamos uno con el Señor. Amén. Y que seamos uno con el testimonio que Él tiene en esta tierra. La iglesia. Y al disfrutar de esta realidad, de invocar el nombre del Señor, de vivir en el Espíritu, de permitirle que Él se trabaje en nuestro ser, de esa manera le damos la oportunidad a Dios que Él cuente con nosotros para que nos pueda enviar. Amén. Hay mucha necesidad de hacer la obra del Espíritu. Hay una carente necesidad urgente de que todos los hombres nos volvamos a esta realidad. Mi hermano Byron, tenemos 5 minutos. ¿Podemos hablar un poquito más sobre esto? Sí, yo quisiera leerles Hechos 14, 22. Dice, ¿qué es lo que estaba diciendo el Espíritu? Confirmando, dice, las almas de los discípulos, exhortándose a que permaneciesen en la fe. Amén. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Señor, Señor. Jesús. Entonces nosotros vemos que la obra del Espíritu no es una obra material. Ajá. Es una obra, como dice, confirmando a los discípulos. Amén. La mente de los discípulos. ¿Y cómo se puede confirmar la mente de los discípulos? Primero dice, hay 3 pasos. Sí. La mente, ¿qué es? El corazón, ¿qué es lo que está compuesta la mente? Ajá. El corazón del hombre está por mente, emoción y voluntad. Sí. ¿Qué es lo que tengo que confirmar la mente? La mente dice que tengo que hacer que los hombres conozcan y entiendan a Jesús y todo lo relacionado con Él. Amén. El apóstol Pablo decía, y no sabéis que tenemos la mente de Cristo. Sí, Amén. claro. La emoción, ¿cómo debo confirmarles? Para que tengan un amor, Amén, Señor. amen al Señor y amen todo lo que Él quiere. Por eso pueden hacer la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Tener un vivir y un andar y un obrar digno del Señor. En Primera de Tesalonicenses 4:1 vemos que nos exhorta el apóstol a tener un andar digno del Señor. Amén. Amén. Pero esta obra es realizada por hombres, pero hombres que han sido trabajados previamente. Amén. Hombres primero que, sobre todo, son hombres de oración. Amén. Sí. Hechos 13:1, Sí. vemos que estaban orando. Así es. Amén. Hombres que ayunan Amén. y hombres que están ministrando al Señor. Aleluya. Pero para ministrar es adorando, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Por eso es que es bueno nosotros preguntarnos, ¿realmente sabemos la voluntad de Dios? ¿Conocemos lo que Dios quiere? Eso, hermano Jorge, es lo que nosotros tenemos que hacer. Aleluya. Usted en el versículo que acaba de leer también nos mencionó que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Sí. Por un lado necesitamos la revelación, pero por otro lado es necesario la obra de la cruz. Amén. Que ponga fin a nuestra capacidad natural de querer hacer las cosas. Por lo tanto, este Cristo habitando en nosotros produce revelación. Y la obra de la cruz realmente va a producir sufrimiento. Entonces la revelación más el sufrimiento producen el ministerio,
que es lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en este tiempo. Amén. Como dijimos, no es simplemente una obra humana, es la obra de Dios mezclado en la humanidad. Dios dispensado en nuestro ser tripartito, redimido y regenerado y transformado, para que en las manos del Señor seamos de edificación, seamos de gran bendición. Amén. Le animamos a usted, querido amigo, a que siga orando por nosotros, que siga ayunando por nosotros, para que juntos podamos hacer la obra del Espíritu. Amén. Esta obra es la obra del Espíritu. Amén. Qué maravilloso es esto. Que no se detiene. Saber que no estamos en la obra de un hombre, estamos en la obra del Espíritu, dispensando a Cristo para producir las iglesias. Amén. Las iglesias llenas de realidad y llenas de vida. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le esperamos el día de mañana. Jesucristo es el Señor. Oh, Amén. Señor Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Su donación mantiene nuestro ministerio. Banco Internacional, 080-0061-36-7. Banco Pichincha, 34-34-20-98-04. Banco de Guayaquil, 0041-23-23-9-0. ¿Sabía usted que existen ciertas situaciones que le pueden hacer un candidato para un infarto cardíaco? ¿Usted fuma, toma, tiene diabetes, es hipertenso? De esto y mucho más hablaremos en Cuida tu Salud. Cuida tu Salud, un programa creado para orientar, dirigir, cuidar y prevenir las enfermedades en la familia. Cuida tu Salud, con explicaciones médicas claras y profundas en un lenguaje sencillo. Cuida tu Salud.
con la conducción de tu médico de cabecera, el doctor Edwin Argotti. Hola, nuevamente estamos con ustedes en un programa más de Cuida tu Salud. Habíamos venido hablando acerca de los factores de riesgo cardiovascular. Si ustedes recuerdan, hablamos ya sobre lo que es el colesterol elevado o alto en la sangre. Vamos a continuar tratando este tema porque es de mucha importancia y hoy vamos a hablar de algunos otros factores de riesgo cardiovascular, pero todos en conjunto. Para entender esto de factores de riesgo cardiovascular, quisiera desdoblar esta palabra. Primero, ¿qué es riesgo? Riesgo es la probabilidad de presentar un daño o una enfermedad. Y cuando hablamos de riesgo cardiovascular, si ustedes pueden ver esta imagen, aquí nosotros tenemos un corazón en donde se pueden evidenciar los vasos sanguíneos del corazón. Fíjense usted, las azules serían las venas del corazón y las rojas serían las arterias del corazón. Cuando alguna de estas arterias, que es un vaso sanguíneo que alimenta la estructura misma del corazón, se tapona por la presencia del colesterol en sus paredes, entonces nosotros tendremos un infarto cardíaco, lo cual es un infarto del cardio y producido a nivel de los vasos sanguíneos. Por eso decimos cardiovascular. Y el riesgo, como dijimos hace un momento, es la posibilidad de tener una enfermedad o un daño en esta estructura. Bien, vamos a emplear algunos términos en esta charla, por lo tanto quisiera dejar muy en claro el significado de algunas de las palabras que vamos a estar usando. ¿Qué palabra primero vamos a usar? El término riesgo absoluto. ¿Qué significa riesgo absoluto? Es la probabilidad de sufrir una enfermedad cuando uno tiene un factor asociado a esto. Por ejemplo, ¿qué probabilidad tiene usted de sufrir un infarto cardíaco si usted fuma? Y además de eso, ¿en qué tiempo podría llegar a sufrir un infarto cardíaco? Si usted tiene aproximadamente unos 60 años, digamos, y tomamos una población de varones de 60 años, un grupo de unos 100 varones, ¿cuál es la probabilidad de que estos varones, por fumar y por tener esa edad, se infarten? Entonces a esto es lo que nosotros conocemos como riesgo absoluto. Y sobre todo, ¿en qué tiempo va a venir un infarto? ¿Cuánto temprano o tardío va a ser este infarto? Existe otra palabra que es el riesgo relativo. Fíjense ustedes aquí en este cuadro. Nosotros tenemos dos familias. Aquí tenemos una familia. Acá tenemos otra familia en la cual existe la probabilidad de sufrir una enfermedad en comparación con la otra familia que no está expuesta a un factor de riesgo. Por ejemplo, la familia de acá, la de color rojo, supongamos que son familias que tienen un factor genético que determina que todos hereden diabetes. Mientras que la de acá, la de color azul, no tiene ese factor genético. Por lo tanto, esta familia en rojo, en comparación con la en azul, van a tener la probabilidad de tener en algún momento un infarto cardíaco. Pero ¿cuál va a tener mayor riesgo del infarto cardíaco? ¿Las que tienen diabetes o las que no tienen diabetes? Entonces hablamos ahora de riesgo relativo. En el primer caso era un riesgo absoluto, es decir, absolutamente cuál es la posibilidad de que usted sufra un infarto si usted fuma, si usted tiene diabetes, es decir, cualquier factor que le acompañe a usted y que le haga ser más susceptible de un infarto. ¿Cuál es la posibilidad en el tiempo de tener este infarto? Ahora, hablando de riesgo relativo, es cuál es la posibilidad de que usted, en comparación con otra persona, o su familia en comparación con otra familia, tengan esta enfermedad. En este caso, eso es lo que conocemos como riesgo relativo. Ahora, hay otro término. Fíjense ustedes acá. Tenemos esta familia en color rojo
que hay 3 factores de riesgo. Un factor de riesgo que podría ser el verde, hablemos aquí del tabaquismo. El factor de riesgo que podría ser el rojo, es decir, la diabetes, y acá un factor de riesgo que podría ser el alcoholismo, en color naranja. Si esta familia es sujeta en algún momento del tiempo a alguno de estos factores de riesgo, ¿cuándo se van a infartar los miembros de esta familia? Entonces, ¿y a cuál podemos atribuirle nosotros mayor probabilidad de que la familia se dañe o sufra una enfermedad? Por eso aquí hablamos nosotros de riesgo atribuible, es decir, podemos atribuirle mayor probabilidad de infartarse cuando uno tiene diabetes, cuando uno fuma o cuando uno bebe. Habiendo entendido estos términos, nosotros podemos darnos cuenta que los factores de riesgo son circunstancias o características cuya presencia o ausencia modifica mi salud. Es decir, si yo fumo o no fumo, mi salud se va a afectar en mayor o menor grado. Si yo no fumo, muy probablemente nunca tendré un infarto. Si fumo, sí lo puedo tener. Si es que yo tengo diabetes, muy probablemente tendré un infarto. Si no tengo diabetes, probablemente nunca lo tenga. Entonces a estas situaciones que agravan mi salud, las conocemos como factores de riesgo. Quiero andar un poco más en esto. Miren, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, también debemos hablar de factores de protección. Cuando habíamos hablado del colesterol en la sesión anterior, vimos que había un colesterol bueno o protector y había un colesterol malo o dañino. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros teníamos este colesterol bueno o protector, estamos hablando de que existen factores de protección. Ya no solamente hablamos de factores de riesgo, sino de factores protectores. Por ejemplo, ser mujer es un factor protector contra los infartos cardíacos, por lo menos durante su etapa de menstruación. Cuando una mujer se encuentra en su etapa fértil, mientras ella está menstruando, es muy poco probable que ella pueda tener un infarto. ¿Por qué? Porque los estrógenos son un factor protector del corazón. Entonces, nosotros tenemos ahora ya 2 términos: factor de riesgo, que es una situación que puede agravar mi salud, y un factor de protección, que es algo que puede proteger mi salud. Ahora podemos hablar también de otro término, el famoso marcador de riesgo, lo cual nosotros vamos a ahondar un poquito más después del corte. Hasta aquí, el espacio que le da sanidad a tu familia. Cuida tu salud, con el propósito de orientar, dirigir, cuidar y prevenir las enfermedades. Con la conducción del doctor Edwin Argotti. Continuamos con factores de riesgo cardiovascular. Como habíamos dicho hace un momento, existen también factores que son marcadores del riesgo. Vean ustedes esta imagen. Aquí nosotros tenemos un eco cardíaco en donde podemos ver las paredes engrosadas del ventrículo izquierdo. Esto es un marcador de riesgo. La presencia de esto a nosotros nos empeora el pronóstico o nos habla de que tenemos mayor probabilidad de tener un infarto cardíaco. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo cardíaco, tenemos que recordar que hay algunas situaciones que nos ponen en sujeción o en probabilidad de tener un infarto. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad cerebrovascular. ¿Qué es esto? La enfermedad cerebrovascular es la probabilidad de tener un derrame vascular, es decir, un derrame de sangre dentro de la cabeza, dentro del cerebro, o a su vez tener una isquemia, es decir, un infarto a nivel del cerebro.
Tenemos también la probabilidad de tener daños de las arterias coronarias, como dijimos, de los vasos sanguíneos del corazón. Las enfermedades renales también son otro factor de riesgo, o a veces son sujetos a daño del corazón, es decir, el riñón se daña luego del corazón, o puede ser antes. Las enfermedades arteriales periféricas, en fin. ¿Por qué tocamos este tema? Porque hoy por hoy, si ustedes pueden ver esta imagen, existen 15.300.000 personas que mueren anualmente por eventos cardiovasculares, es decir, el 29.3% de la población de los Estados Unidos. Estamos hablando de casi una tercera parte de la población de ellos. En nuestro medio no tenemos estadísticas tan sólidas como se mantienen allá, pero por lo menos podemos decir que en nuestro medio, al igual que ellos, tenemos nosotros un 47 o más % de muerte debido a infarto cardíaco. Además de esto, nosotros hemos visto que tenemos un 30% de accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué tratar esto? Cuando un paciente llega a mi consultorio, a veces tengo que ser un poco duro y explicarle que si esa persona llega a tener un infarto cerebral o un derrame sanguíneo dentro del cerebro, un derrame cerebral, esta persona muy probablemente no va a morir, pero va a quedar paralizada la mitad de su cuerpo, va a quedar con deficiencias para poder hablar, caminar, expresarse. Y estos daños pueden durar entre semanas a años. Entonces es muy importante conocer cuáles son los factores de riesgo que nos pueden ayudar a proteger de estos eventos. Si logramos con estas charlas evitar que una sola persona no tenga un infarto cerebral o un ataque cardíaco, hemos cumplido nuestro objetivo. Así que vamos a hablar de algo que se hizo en los Estados Unidos para poder entender cuáles son los factores de riesgo. Hace algunos años se hizo un estudio llamado el estudio de Framingham. Este estudio tuvo como objetivo tener un sinnúmero de personas, las cuales fueron estudiadas en el lapso de más o menos unos 40 a 45 años, para ver cuáles eran los factores que los llevaban a tener infartos. Fíjense ustedes acá. La primera cohorte, es decir, grupo de pacientes que se cogió o se escogió, eran personas adultas, más o menos 5.135 personas en el año 48, en 1948. Luego, en el segundo grupo de estudio, se cogieron a sus hijos, que eran 5.124 personas en 1971. Esto es más o menos unos 20 años después. Y luego se escogieron a sus nietos, que eran 3.500 nietos, como unos 20 años después. ¿Cuál era el objeto? El objeto era ver si estos se infartaban, si estas personas tenían problemas al punto que llegaran a infartarse. ¿Qué es lo que logramos nosotros con este estudio? ¿O qué es lo que lograron quienes hicieron el estudio? Lo que se logró es ver si es que habían ciertos factores. Miren ustedes esta imagen. Si la información obtenida mediante la observación a largo plazo nos brindaba elementos para identificar los factores de riesgo y conocer cuáles son estos factores que llevaban a que la persona tuviera infartos, y crear modelos matemáticos que nos ayudaran a predecir cuándo una persona se va a infartar o no. Por ejemplo, este es un modelo matemático. Este es un modelo que usó un médico, en donde mientras más grave es la presión arterial y hay mayores cantidades de acompañantes, es más probable que esta persona tenga mayores daños. Entonces, lo que se encontró en este estudio es cuáles son los verdaderos factores de riesgo y cuáles son los marcadores que nos indicaban que esta persona estaba a punto de infartarse o a punto de tener un derrame cerebral. Entonces, miren ustedes acá,
tenemos nosotros los factores de riesgo que se conocían como factores de riesgo mayores, que son el tabaquismo, el colesterol sérico elevado, el colesterol total y de baja densidad, la diabetes mellitus y la edad avanzada. Luego a estos, la American Heart Association los reevaluó y ahora se sabe que como factores mayores son la obesidad y la inactividad física. ¿Qué más? Los factores psicosociales que a veces no se toman en cuenta, que es la hostilidad. Si usted se da cuenta, vivimos en un medio en donde la hostilidad es la madre. Casi todo el mundo está bravo, casi todo el mundo es hostil, casi todas las personas están enojadas y esta hostilidad hace que su organismo secrete sustancias que le van a llevar a tener daños internos. Entre estos puede haber daño cardíaco. La depresión es otro factor de riesgo. Hay muchas personas que se deprimen y pueden tener daños de su corazón. Continuamos hablando de esto luego de un corte. Espacio que le da sanidad a tu familia. Cuida tu salud con el propósito de orientar, dirigir, cuidar y prevenir las enfermedades. Con la conducción del doctor Edwin Argotti. Continuamos con factores de riesgo. Habíamos dicho que la American Heart Association o Asociación Americana del Corazón ha descrito a los factores de riesgo como factores mayores y factores psicosociales. Entre los mayores mencionó la obesidad y la inactividad física, mientras que a los psicosociales mencionó a la hostilidad, a la depresión y le añadió uno más, que es el aislamiento social. Fíjense ustedes en este cuadro. Aquí tenemos nosotros en la parte superior obesidad, inactividad física, y vamos a sumarle otros luego, que son la diabetes, la hipertensión, entre otros. Y en la parte inferior los psicosociales son la hostilidad, la depresión y el aislamiento social, porque la soledad también nos provoca tristeza y depresión y nos ayuda a tener mayor daño interno. Ahora, a todos estos nosotros le llamamos factores modificables. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, usted puede modificar su temperamento, usted puede modificar su condición de vida sola, usted puede modificar su presión arterial mediante medicamentos, usted puede modificar su peso. Es decir, todo lo que tenemos acá como factores de riesgo son modificables, pero existen otros llamados no modificables que los podemos ver en esta lista. Fíjense ustedes, la edad, el género, la historia familiar, la historia personal, la posmenopausia, la raza. Por supuesto, nadie puede cambiar su edad, nadie puede cambiar su estado de su género, es decir, si es mujer o varón. Nadie puede cambiar la historia de la que nacimos. Si mi papá tuvo un infarto temprano, es probable que yo lo pueda tener también. Si mi mamá tuvo diabetes, es muy probable que yo también la pueda tener. La historia personal. Si yo fui un fumador, un bebedor, si yo fui una persona sedentaria, es muy probable que ya tenga daños establecidos en mi organismo que determinen que yo pueda tener una enfermedad cardiovascular. La posmenopausia está asociada a la edad y recuerden que una mujer, cuando hablamos de la menopausia, decíamos que toda mujer que llega a la menopausia iguala o a veces supera los riesgos de tener un infarto como un varón. Y la raza igual. Existen razas que tienen mayor susceptibilidad de tener mayores daños. Entonces, ¿cuáles son otros factores de riesgo? Acá tenemos un listado en donde tenemos los factores de riesgo condicionales, como son los triglicéridos elevados, el colesterol de baja densidad, entre otros. Todos estos están condicionados a la presencia de otras enfermedades, como son la diabetes, por ejemplo. En diabetes los triglicéridos se elevan. Existen también otras situaciones en las que, por ejemplo, la pared del ventrículo se engruesa, pero cuando tenemos hipertensión, o tenemos mayor riesgo de infarto cerebral cuando tenemos taponadas las arterias
de las carótidas, las del cuello, las que llevan la sangre hacia arriba. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos riesgos, estamos hablando de que es muy probable que nosotros podamos tener infartos o daños tanto del cerebro como del corazón. La presencia de daño renal, cuando usted tiene hipertensión arterial, sus riñones van recibiendo la sangre con más fuerza cada vez, de tal manera que comienza el riñón a deteriorarse, a dañarse, y el riñón es un sedazo que filtra o que cierne nuestra sangre para poder eliminar las toxinas del cuerpo. Entonces, en algún momento, si este se daña, algunas de las toxinas se quedan adentro y van a hacer que nosotros tengamos un mayor riesgo de daño. También se ha visto que si estos se dañan, usted va perdiendo albúmina, que es una proteína de su cuerpo, y hace que usted tenga la tendencia a hincharse. También se ha visto que en algunas situaciones como diabetes o presión alta, los vasos sanguíneos muy pequeñitos, que son tan delgaditos que se encuentran en el fondo del ojo, que le ayudan a ver, también pueden dañarse. Entonces, todo esto que hemos mencionado se conocen como riesgos cardiovasculares. Quisiera que veamos una tabla antes de concluir el programa. En esta tabla tenemos nosotros una comparación entre hombres y mujeres, y vemos que la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular, y yo añadiría también una enfermedad cerebral, es decir, un infarto o una hemorragia intracraneana, es alta en los varones desde que alcanzamos los 30 años. 30 a 34 años ya hay un riesgo, un 2%, 35 a 39 años el varón ya tiene un 3% de probabilidad de daño. A los 40 años comienza a subir el riesgo hasta llegar a un 70-74%, a un 14% cuando ya tienen unos 70-74 años. La mujer antes de los 40 o 50 años no tiene ningún riesgo. Cuando la mujer llega a la menopausia, fíjense ustedes, casi igual a los factores de riesgo. Ya luego, cuando ella alcanza los 54 años, los ha igualado, y en algunas poblaciones, no en la nuestra, a veces hasta se superan los riesgos. Nosotros tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos dicho es prevenible. Usted debe visitar su médico, usted debe hacerse exámenes para valorar cómo está su colesterol, cómo está su peso, cómo está su condición física, cómo están sus riñones, ¿están funcionando de manera adecuada? ¿No lo están haciendo? Es importantísimo tener una evaluación para poder saber cuál es el riesgo que yo tengo de desarrollar en el lapso de 5 o 10 años un infarto cardíaco o una hemorragia intracraneana. Si nosotros tenemos en cuenta todo esto, nosotros vamos a tener mucho más cuidado de nuestra salud y podemos prevenir la enfermedad. Ustedes saben, este es el objetivo de este programa, enseñarles a cuidar su salud y prevenir la enfermedad. Si ustedes quieren ahondar sobre los temas que nosotros estamos viendo, les recomendamos visitar la página Medline Plus, en donde ustedes tendrán chance de ahondar sobre los temas. Este programa tendrá una segunda parte y los esperamos pronto. Cuida tu salud, un programa creado para orientar, dirigir, cuidar y prevenir las enfermedades en la familia. Cuida tu salud, con explicaciones médicas claras y profundas en un lenguaje sencillo. Cuida tu salud, con la conducción de tu médico de cabecera, el Dr. Edwin Argotti.